have great pictures for him, and he's gonna own this. He's gonna make sure this kid does well. Yeah. And 13 years old is Like, that's the this one. is the This is perfect the patient one. we have to take advantage. Yeah. Yeah, this is right. Totally. Good. But Phoebe, one thing when you tell them, so one thing is, let's say the tube comes out, an LMA supports this area perfectly. Okay, that's good to know. Does that too. make sense? Like, But this is going to be uncuffed, and if they are going to end up having to use it in an emergency, gonna cuff are you one. good? Okay, good. That's what I was going to ask. Are you going to ask them to put in a cuff, or can you leave in a cuff? You can leave in a You cuffless leave in a one if cuff. you want, and then you can just put cover their face. Leave in a cuffless or a Cuffed. cuffed? It'd be better to be cuffed. I'm gonna try to ask him to leave out. When he comes out of the OR, Cuffed? there'll be a cuffed tube in place. That would be great. Yes, Okay. for sure. Okay, great. Okay. Does that make sense? Yeah, that makes but sense. But the child is technically not intubatable. Yeah, baggable but not intubatable And from with above LMA. with an LMA. Yeah, What perfect. size LMA? Because I'll put it at the 5. bedside. Did you use one of ours? No. Or there? So They we have a just- 5 then, I'm pretty Yeah, sure. I just gave him a bunch of them, but we Oh, should you have. did? Okay. Yeah. We'll tape it too. Okay. Yeah. It's a Okay. bill. In the bottom is wider, and I'm guessing they're gonna remove this one, so that's why I kept the dirty one on top. Yeah, that sounds great. But other things, so, yeah. Yeah, Oh, this- let's put the look, choke in. Can we? Let's do it. Can we? We're gonna unplug it before we start. Okay. I just wanted to, No, because then if not, I can put it on the bottom. alright, let's lose that. And then, The spray. oh, it's gonna, I'm gonna call them. Solo voy a traer a mi equipo para que vean. Ahorita. No, para mañana no sé. Pero hoy me quedo yo voy a ver cómo muevo. Ah, bueno. Chicas, vayan. Están tragando, Este es chinguito. Breakfast. Es lo que estaba cuando vine a su casa. Vaya, mire, solo cuando vienen. Sí. Solo cuando vienen ellos nos acompañan en los talleres. Qué bárbaro. Colorful ones. not waste them on the table. Está lindo, ¿verdad? Bueno, antes que nada les quería introducir a la doctora Phoebe Jagger. Ella va a ser la directora del programa SIM en Boston y el doctor Guzmán, el director del programa SIM aquí en El Salvador. It's so nice to meet you all. What are your names? Les encanta conocerlas. ¿Cuáles son sus nombres? Claudia. 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 Catalina. Okay. Lucrecia. Well, it's so nice to meet all of you, and I'm so excited to show you a little bit about the mannequin. The really nice thing about the doll. Okay. Yeah. Está muy emocionada de conocerlas a todas y está muy emocionada también de poderles enseñar un poco acerca del maniquí. Is that it allows all of us to practice in a safe in a safe environment. Que lo bueno de tener el maniquí es que nos va a proporcionar la facilidad de practicar en un ambiente seguro. And there is no risk that anybody gets hurt. Que no hay ningún riesgo que nadie se termine herido. And you can practice over and over because we know that repetition is really helpful when you're trying to learn something new. Y podemos practicar una y otra vez porque sabemos que la repetición es lo mejor que podemos hacer cuando estamos tratando de aprender algo nuevo. So I wonder whether Ya se since integró ella. Alba. Alba. I wonder since everybody is here, maybe we could do a general orientation for everyone. Would that be okay? Y que ahorita que estamos todos aquí, tal vez podemos hacer una orientación general del maniquí. So we'll start over a little bit if that's okay for these guys. Is Vamos that a volver okay? a comenzar un poquito para introducirlos a ellos también. So my name is Phoebe Yeager, and I'm a pediatric intensivist, and I work up at Mass General Hospital in Boston. Mi nombre es la doctora Phoebe Jagger, yo soy una intensivista que trabaja en Boston.
And I'm so excited to have the opportunity to work with all of you on what we call simulation-based team training. Y estoy muy emocionada de trabajar con todos ustedes en este programa que se llama un programa de simulación en el bebé. And you already have people on your team who are becoming experts in simulation-based education, like Elias. Y ya tenemos gente dentro del equipo que se están haciendo expertos en los programas de simulación como el Dr. Elías And Dr. Zisman. y el Dr. Guzmán. So in Boston, we do simulation-based education every week. En Boston, el programa de educación bajo simulación se hace todas las semanas. And we use it as an opportunity to bring the whole team together to practice responding to what are pretty rare pediatric emergencies. Y lo utilizamos para traer en conjunto a todo el equipo para tratar casos que son un poco raros dentro de los pacientes. And I will tell you that our program got started after we had a very poor outcome with a patient who had a sudden airway issue, where we had many team members who came together who hadn't had a chance to practice responding to an emergency together. Que si lo pueden creer, este programa comenzó en su unidad porque tuvieron un paciente que no salió muy bien con una complicación de la vía aérea, donde se juntó un equipo grande que no había trabajado en este tipo de casos juntos. And it was a very smart, experienced group of providers. Y que era un grupo muy inteligente y muy capacitado de proveedores de la salud, But it was very chaotic. pero que hubo mucho caos. And so everybody had the knowledge they needed, and actually we had all of the supplies that we needed. Que todo el mundo tenía todo el conocimiento necesario y ellos tenían todos los suplementos o los insumos necesarios. But putting that knowledge into action in an organized, efficient manner didn't happen. Pero poner ese conocimiento en la acción, en una acción coordinada y en orden, no lo pasó. And I remember one piece of equipment that was very important. We have two hospitals that are joined by a bridge, and they had someone run to the other hospital to get this piece of equipment. The piece of equipment was in a cart in the room. Y que se recuerda de una pieza, de un insumo necesario, que ellos tienen dos hospitales que están uno enfrente del otro conectados por un puente, y que mandaron a la persona a buscar ese insumo al otro hospital corriendo, y ese insumo estaba en el carro de paro adentro de la habitación. And when we sat down as a group after this horrible experience and we talked through as a team what went wrong and what can we do better, we all agreed that we needed more practice together on how to work and communicate together as a team to put knowledge into action in an organized way. Y que cuando se sentaron todo el grupo a retroalimentarse y a tener una plática de qué era lo que había pasado, una de las cosas más importantes fue necesitamos tener prácticas de cómo poder evitar este tipo de cosas para que el conocimiento que tenemos y la práctica organizada se dé en casos como estos. And the success of an emergency response is only successful when you are able to tap into the expertise of everyone in the room. The nurses, the respiratory therapists, and the doctors. Y el éxito en un caso de emergencia es cuando podemos poner las experiencias y el conocimiento de todos en conjunto, en una forma organizada, de las enfermeras, las terapistas respiratorias, los médicos, todos juntos para poder salir adelante. And all of that relies on really good teamwork and really good communication. Y todo esto se basa en buena comunicación y buen trabajo en equipo. And so we use simulation to give teams opportunities to practice teamwork and communication. Usamos la simulación para poderle dar la oportunidad a los equipos que trabajen en comunicación y en trabajo del equipo. And so what we do is I would tell the bedside nurse, the baby's bedside nurse, a little bit about the patient, and then the nurse will get feedback from the monitor and then feedback when they examine the baby and decide who am I going to call for help. And then
together you'll take care of the patient for 10 or 15 minutes, and then we stop and we sit and we all cool down, because even though it's a plastic baby, I think you'll find it's a little anxiety provoking. Que dice de que como empiezan los casos es que le dice a la enfermera encargada del paciente un poco del historial del paciente, le dice, la enfermera entonces empieza a hacer un chequeo del paciente y decide a quién del equipo de UCI va a llamar. Y de que después de unos 15 minutos, 10-15 minutos de trabajar en el paciente, en el caso que se ha presentado, paran, y que dice que se tratan de calmar un poquito porque se van a dar cuenta que aunque sea un muñeco de plástico, las emociones son grandes y van a sentir como que es un caso de verdad. Entonces que paran un poquito para poder después hacer un ejercicio de retroalimentación. And actually, it's a little bit on purpose. This is meant to bring you to the edge of your seat so that you practice thinking even when you're a little bit stressed and anxious, because it's very different to sit around a table and talk about, well, this is what we would do, but to actually practice doing it when you're in that heightened state is really important. Y dice que está hecho y formulado el ejercicio para tenerlos en el borde de sus sillas, para que sientan esa emoción, sientan el miedo y la ansiedad, y que trabajen en el paciente con esas emociones en alto, que sería como cuando trabajan con un paciente ya en la vida real, y de que no es lo mismo, y se hace por eso se hacen así, porque no es lo mismo sentarse todos alrededor de una mesa tranquilos y decir, bueno, si esto pasara hiciéramos esto, que está formulado para sacar esas emociones y que trabajen así con el paciente. There are 3 basic assumptions that I hope that we can all embrace in this experience. Tenemos 3 datos o 3 cosas que queremos que aprendan de esta experiencia y lo tengan en mente. The first, number 1 assumption is that you are all here because you care and want to take as best care possible of your patients. La primera suposición que tenemos es que todos ustedes están aquí porque quieren trabajar y que quieren darle el mejor cuidado al paciente. The second basic assumption is that every person in this room has something very important to contribute. La segunda suposición es que cada una de las personas que está en este cuarto tiene algo en que contribuir que es muy importante. And the third is that you are all very, very bright and hold different pieces of the puzzle and different expertise to bring to bear. Y la tercera suposición es que cada uno de ustedes es muy brillante y que tiene esa pieza del rompecabezas que va a poner esto y armarlo rápido. And many people who are just starting feel like the most important part of the experience is actual taking care of the baby. But actually what I would propose is that the real work and the most important part is what happens when we all sit together and we debrief the experience together. Y que lo que pasa siempre es que todos piensan que lo más importante es trabajar y tocar al paciente, pero que en su experiencia lo más importante es en el momento que nosotros paramos, retroalimentamos sobre el caso y hablamos del caso todos en conjunto. And it only works if you're willing to share your experience. What felt good? What didn't feel so good? What could we work on to do better? And that doesn't just come from 1 or 2 people in the room. It has to come from all of you. Y que lo único que funciona es si ustedes son sinceros al momento de hablar de su experiencia. ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue lo que no funcionó? Y que no puede ser 1 o 2 personas contando la experiencia o contando lo que sintieron, sino que funciona si todos contamos de qué es lo que sienten más cómodo o no cómodo para ustedes. So I usually break down the debriefing into 3 sections. Normalmente ella secciona la retroalimentación, el ejercicio de retroalimentación en 3 secciones. Number 1, how's it feeling? How did you feel that went? La número 1 es como, wow, ¿cómo se sienten? ¿Cómo piensan que fue el caso? And then we'll make a list of all the things that are on your mind, but we won't go deep on them just yet. Y que entonces vamos a hacer una lista de todas las expresiones y las cosas que están en su mente y la vamos a anotar, pero no vamos a entrar en detalle. Number 2,
I'm just gonna go through the medicine. I'm not here to pimp you or to put anybody on the spot. I'm just gonna walk through the medicine and answer any questions you have. La número 2 es que vamos a hablar de la medicina, pero que ella no va a empezar a decir usted, ella, sino que solo va a hablar de la medicina y cómo son las cosas. And then number 3, which is the most important, we're gonna circle back to that list and we're gonna explore what's on your mind, because what's important is what's on your mind. It's not my agenda. Y que la número 3, y que para ella es la más importante, es que vamos a explorar la lista que hicimos al principio de qué estaba en su mente en el momento del caso. Vamos a hablar uno a uno de los temas. So some of examples may be the nurse who says, oh my gosh, Dr. Guzman, he asked me to do A, B, C, D, E, and I just didn't know which one was most important, so I needed help prioritizing. Dice que un ejemplo puede ser, uy, el doctor Guzmán, la enfermera, dice en uno de los ejemplos, uy, es que el doctor Guzmán me dijo que quería que hiciera A, B, C, D, E. Y cuando vi no sabía cuál comenzar primero. Or, es un ejemplo. Or maybe I was asked to put in an IV, but I've never done that before and I didn't know what to do. Otro ejemplo puede ser, uy, me pidieron que encontrara un acceso y pusiera una vía, pero yo nunca lo había hecho, entonces no sabía qué era lo que tenía que hacer. Or I was asked to set up the defibrillator and I've never done that before. O me preguntaron que pusiera ahí el desfibrilador y nunca lo había hecho, no sabía cómo hacerlo. And then we can talk about that. So what happens when you're asked to do something that you're not trained to do? Because it's happened to all of us. It's happened to me. And unless you have a plan for what to do in that situation, it can feel really bad. Entonces todas estas son preguntas normales que pueden pasar en un caso. ¿Qué es lo que pasa? Yo no sabía qué era lo que tenía que hacer y le ha pasado a ella y lo importante es poder hablarlo y resolverlo. So for example, you may say, I've never touched the defibrillator, but I'm a phlebotomist and I can get you an IV. Por ejemplo, puede pasar que digan, uy, yo nunca he tocado el desfibrilador, pero yo soy un experto en vía perífica y entonces yo voy a hacer la vía. So I'm gonna stop there because I know I've been doing a lot of talking, but I want, above all else, I want us to feel safe. Okay, I want us to feel like I get it. As much as I try to bring this baby alive, it is a plastic mannequin and it will trip you up, and you will not do things. You'll look back and you'll say, oh, in real life, I never would have done it that way. Dice que ya va a dejar de hablar y que solo les quería decir de que este maniquí, aunque sea de plástico, saca muchas emociones y que tal vez en el momento que ustedes digan, ay, bueno, yo no lo hubiera hecho así en la vida real, pero ese es el propósito. And we get it. We all act differently when we're doing simulation, but I think if you can try to sustain your disbelief and not get too caught up on that, our time will be better spent really talking about the issues. Dice que entiende que para ustedes va a ser diferente trabajar en el maniquí, pero que si nos movemos aparte de saber que es un maniquí y de verdad le ponemos el esfuerzo en trabajar como que sea un paciente, vamos a lograr llegar a hablar de los temas y los problemas que se pueden dar. So, I think now is the hardest part because you're sitting here probably super anxious. So I want to just dive in, but I want to just tell you a little bit about how the baby works before we get started. Dice de que cree que ya sabemos que está en un momento de mucha ansiedad y que los tiene a todos así como que es lo que está pasando. Entonces que lo que vamos a hacer rapidito, que aunque ya es largo, les quiero explicar un poco de cómo el maniquí va a funcionar. So the baby, Okay, so the baby breathes, and when you listen with the stethoscope, you'll hear breath sounds, and you might hear murmurs, you hit different cardiac sounds. El bebé, como ustedes lo ven, respira, y de que cuando ustedes se acerquen y hagan una auscultación, van a escuchar los sonidos de respiración y van a escuchar del corazón murmullos o cualquier otra cosa que esté teniendo el bebé. Okay, but everything sounds a little mechanical, so as you would in a code, you would narrate out loud to your team, this is what I'm hearing, this is what I'm seeing, and as the person running the baby, if you're
not hearing what I want you to hear, I'm just gonna correct you because I don't want that to get in the way. Que dice de que todo lo que sintamos y veamos en el bebé va a ser un poco mecánico, pero que como en un caso real, ella espera que cada uno de ustedes que esté tratando al bebé narre en voz alta, oh, esto es lo que estoy oyendo, esto es lo que pienso que es, pero que no quiere que se queden estancados en ese punto, porque si no es eso, ella o la persona que esté dirigiendo el maniquí en ese momento, si lo ve que están muy desviados, les va a decir, no, esto es lo que está pasando. So the person running the mannequin, we're never here to trip you up on the exam. Dice But we que, want you to perform the exam. dice que la persona que esté dando el caso de simulación, el objetivo no es hacerlo fallar en la simulación, ese no es el objetivo es enseñarles cómo van a hacer el examen. So the baby has a fontanelle and it can be flat or bulging or sunken. El bebé tiene un fontanel y puede ser plano o puede estar un poco abombado. Okay. And the baby's eyes blink and there are pupillary reflexes. Y los ojos del bebé parpadean y tienen reflejos de pupilas. And the baby is anatomically correct, so you can, if you're intubating, you can intubate into the esophagus or the trachea. Y el bebé está anatómicamente correcto, entonces a la hora de entubar van a poder entubar por la boca o por la vía aérea o por la tráquea. And the tongue can get swollen if there's like anaphylaxis, for example. Y la lengua se puede inflamar si hay algún caso de anafilaxia. In this case, the baby is trached, En este caso le pusimos una cánula al but you may paciente. find at other times that there's just skin there, En and there's no otros trache. casos vamos a encontrar que no hay una cánula, sino que hay piel. The baby's breath sounds can be asymmetric, like if there is a pneumothorax, Las respiraciones del bebé pueden ser asimétricas si hay un neumotórax. and if there's swelling in the upper airway, you may hear stridor, Y que si hay inflamación en la vía aérea pueden oír el estridor. or wheezing in asthma, or crackles in a pneumonia. O si tiene asma o sibilancias en asma And o the, estertores and the en baby's neumonía. belly can get distended if you're bag mass ventilation, that you might find that the belly gets distended and then it pushes on the lungs, so maybe you have to put in a nasogastric tube. Que si el bebé está mal intubado, que el abdomen se va a insuflar, ¿verdad? Porque el tubo está en el esófago. And then the baby can have an enlarged liver, Y el hígado se puede palpar, se puede hacer grande. and the baby has femoral pulses. You can actually right now, you can feel them. En el pulso femoral. The baby does not have cap refill. So if you just say, I'm checking cap refill, I will say the cap refill is 5 seconds or 2 seconds, okay? But it's really important to do, not just stand and talk, but to actually take care of the baby. Que lo más importante es tomar acción sobre el bebé, no solo pararse y discutirlo el bebé, sino que tomar acción sobre el bebé. And if you want to get a pulse ox or an EKG leads, you don't have to hook them up to a machine, but you have to put it on, put the stickers on, and then when they go on, you will see on your monitor that things show up. And that you will get feedback on your interventions through the vital signs mostly. De que tienen que tratar al bebé y si le quieren poner un pulsoxímetro o si quieren sacar un electro, que no tienen que conectar el electro a la máquina o el pulsoxímetro a la máquina, pero tienen que hacer la acción de ponérselo al bebé y ustedes en el monitor del paciente van a ver reflejado lo que está pasando. So there are a few things that this baby can do that I would advise you, Dr. Guzman, to tell the team not to do because the baby is fragile. Hay unas cosas que el bebé sí puede hacer, pero nosotros le estamos diciendo al doctor Guzmán y al equipo que mejor no las hagamos porque el bebé es muy frágil, aunque se pueden hacer, es mejor no For hacerlas. example, if you need to do CPR and the person doing the simulation with you knows that's coming, they may have a basic mannequin next door for you to do CPR. There's a lot of electronics and balloons in here and they do break. So I would not do CPR on the baby so that you can preserve the baby. Dice que, por ejemplo, uno de los casos es si queremos hacer compresiones a la hora de un paro,
ella sugiere que no hagan las compresiones en el bebé, que el bebé es mecánico, totalmente mecánico, y tiene globos adentro y la mecánica adentro, que al hacer las compresiones la mayoría de veces se quiebra. Entonces que mejor no se las hagamos. Podemos utilizar un Entonces, maniquí más básico. que al mismo tiempo la persona que esté dando el caso de simulación, al saber que viene el momento de hacerlo, ponen un maniquí básico a la par para que hagan la resucitación. You may decide though that you want to be able to, give IV fluid or decompress a pneumothorax or put in an IO. And there are some replacement parts, but I would just advise you to really read and learn about that and decide if that's something you want to do. I don't do it back in Boston. It's like bells and whistles that are sort of not necessary, but I'll leave that in your hands. Dice de que hay cosas que podemos hacer como conectar la vía o sacar si hay una motora, sacar la presión, y que hay partes de repuesto que ya están aquí con el maniquí para hacer esas cosas, pero que se lo deja a la discreción del doctor Guzmán y del equipo. Si es necesario que vean el caso, si es necesario utilizar esas herramientas, lo va a dejar a discreción del doctor porque eso sí tiene refuerzos. But there are things that I would have you do right up to there. So for example, pretending to drop the medication. In Boston, we never hand a syringe to the bedside that isn't labeled. Never, ever. Que dice que hay cosas que sí sugiere hacer, digamos, preparar todas las medicinas. Dice que en Boston, en su hospital, nunca alguien pasa una jeringa cargada sin una correcta etiqueta. And so that may be something that you decide you want to work on, and simulation is a great way to practice. Dice que esa puede ser una de las cosas que también pueden ustedes decir, queremos trabajar en eso, y en la simulación es una buena forma de practicar. Okay, so you can pretend to draw up the epi, and then you hand the epinephrine to the bedside nurse, and the bedside nurse says to Dr. Guzman, code dose epinephrine, 0.01 mg per kg, dose of 0.3 milligrams ready. And Dr. Guzman will say, go ahead and administer it. Se va a hacer en ese momento, es el momento oportuno para repasar eso, de rotular los medicamentos. Que si por ejemplo el doctor Guzmán pide una dosis de adrenalina de 0.1 miligramos, entonces que la enfermera le dé la jeringa y retroalimente y diga, le estamos dando 0.1 miligramos de noradrenalina. Or maybe you're asked to put in an IV. I would get everything all set up and ready, and just not stick the baby, but the person who's running the sim may say, nope, you can't get it in, and then you'll have to decide, we're going to put an IO in. Yeah. Y también puede ser de que, digamos, él pida que se cumpla intravenoso, entonces no lo vamos a pinchar, pero vamos a decir, no logro tomar acceso intravenoso, y que ahí él piense en utilizar un accesorio como el intraóseo. Okay, so there's more, but let's just do one, okay? And it doesn't matter how it goes, and it doesn't matter if everyone remembers what to do or not. I think just what matters is let's get the first one, let's get over the hump, let's just play, let's have fun. Dice que entonces si quiere, hagamos uno de los casos que hemos practicado con el doctor Guzmán y no tengan miedo, vamos a solo hacerlo, practiquemos y divirtámonos. So, is there somebody who wants to try out being a bedside nurse? Yeah. I think they have chosen already the ICU team, and I think that's a good moment for the nursing team. Idea? Pero maybe we'll give them a little bit space. Yeah. So Dr. Guzmán. Yeah. So who's going to be the So bedside let me nurse? tell them to tell Yeah, them. okay. Entonces que en este momento hemos terminado la introducción. Yo sé que ustedes me dijeron que estaban cortas de tiempo, entonces ahorita hemos preparado un caso con el doctor Guzmán y su equipo. Si ustedes se quieren quedar, claro que pueden observar y ver cómo funciona el maniquí y todo, y que si usted tiene su equipo completo con él. ¿Uno? Y ahorita, Terapia respiratoria, los médicos, ahorita. Perfecto. Entonces, las demás si quieren quedarse, hoy están más que invitadas a quedarse y ver toda la simulación, solo que les vamos a dar el espacio a ellos de hacer la simulación con el paciente. Gracias. Yo quiero aprovechar el momento porque de verdad que es difícil que yo tenga a la administración de enfermería aquí en la unidad. Entonces, nosotros ya tenemos meses de estar haciendo esta simulación con las herramientas que tenemos, que no es esta, ¿verdad? Porque esto es novedoso para nosotros.
pero siempre han estado invitadas para estar aquí. Siempre han estado invitadas para formar parte del equipo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera aprovechar y decírselos nuevamente, porque ya se lo he dicho en algunas ocasiones, que me permitan que enfermería venga y aproveche los talleres, ¿verdad? Porque está Albita ahora tenemos se nos agregó el licenciado Antonio, tenemos siempre a Vicente, ¿verdad? Que el Vicente siempre ha estado con nosotros, pero eso no es puertas cerradas de médicos, tenemos que ser un equipo para poder sacar adelante a los pacientes y tener un mismo criterio de evaluación y reanimación. Entonces, aprovecharlas ahora que están aquí y decírselo, ¿verdad? No solamente porque tenemos cámaras, sino que o tenemos invitados internacionales, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer y aprovechar. Ahora tenemos una herramienta y esto es un salto de calidad del hospital. Vamos a disminuir errores, a quitar dogmas que tenemos en el hospital, que es que así lo hemos hecho siempre. Eso tiene que cambiar, ¿verdad? Y eso es parte y la finalidad de tener una educación basada en simulación, ¿verdad? Entonces, sobre eso, esa parte quería decir. Bueno, terapia que siempre nos acompaña. Entonces, siempre están invitados. Con gusto nosotros aceptamos su invitación. Bueno, estamos aquí porque la licenciada Kevin llegó y nos fue muy fina en llegar y decirnos que pues, estábamos invitadas este día. Pensamos que solo era enfermería y ellos porque solo era, como nos decía, el funcionamiento, pero no sabíamos que era algo más estructurado, ¿verdad? Pero sin embargo, pues estamos aquí porque ella personalmente nos invitó y nosotros estamos dispuestas a unir al equipo también, siempre y cuando pues nosotros tengamos algo formal de invitación y podamos nosotros también coordinar con las enfermeras, porque nosotros hacemos el horario un mes antes, ahorita ya estamos haciendo el horario de julio, entonces tenemos nosotros que tener la fecha con antelación. Ajá. Estamos esperando eso, estamos esperando hacer ya los casos más formales. De verdad que el equipo del doctor Guzmán nos ha dado mucha disposición de tiempo y nos encantaría que todas estuvieran aquí. Se les va a avisar con antelación lo más que se pueda, porque todo está empezando, es algo que, o sea, estamos desarrollando en el momento, entonces sí les pido un poco de flexibilidad. Les prometo que vamos a tratar de hacerlo con mucha antelación, pero como con los comienzos hay veces cuesta arrancar y tener esa rueda ya en marcha, sí, y sí, yo sé que las llamamos solamente para enseñarles, pero dijimos aprovechemos que están todas aquí y les damos el tour entero. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Sí, incluso ya hicimos contacto con la licenciada Kevin y ella nos estábamos hablando de forma del chat para hacer también educación ya en Zoom, ¿verdad? Sí, perfecto. Y ya en un mes dijimos que nos vamos a conectar en el primer tema. Les voy a traducir súper rápido a Kevin y a Phoebe that Dr. Guzman, I'm just going to do a quick translation. Dr. Guzman said that because he has the nursing authorities here, he want to extend an invitation to them, saying like, we want you to be here, like this is also your program. And he said, I'm going to take advantage that the international team is here and say, not because they're here you're invited, you're always invited to be here. And then they said that they're only here because Kevin went and got them and that they would want to participate, but that they need a month in advance. And I said that, like, of course, we're going to try to give you as much time as possible in advance, but this is a new program that we're trying to get started and get running, so sometimes don't feel bad if we tell you we're going to try that it's in advance, but if it's not a month in advance and it's a week or 2 weeks in advance, we're working on it so we can make it better once we start the program rolling. And these challenges are very real in Boston too, where it's we try very hard to schedule in advance because it's very difficult. You're all super busy, and to pull nurses away at the last minute is really difficult. Que estos desafíos como lo que usted estaba hablando de necesitar tiempo en antelación es difícil y que a ellos les pasa mucho en Boston también, que es difícil solo llamar a enfermería y decir necesitamos una enfermera porque sabemos que están súper ocupadas y que son cosas que queremos ir trabajando. And you may end up finding that you want to develop like a program just for the nurses so that the nurses can come and practice together, you know, just on some sort of very specific nurse-related skills that you want to work on. We do that too. Sometimes we do the whole team and sometimes we do
smaller, just one discipline. Que conforme vaya pasando el tiempo puede ser que llegue el momento en que ustedes digan, bueno, nos encantaría tener tal vez un caso más pequeño donde esté solo enfermería y nos gustaría practicar esto. Y que en Boston ha pasado que a veces hacemos casos enteros con todo el equipo y a veces hacemos enseñanzas puntuales pequeñas para una disciplina. And Dr. Guzman may decide that he wants to do something just with his fellows, for example. Y el Dr. Guzmán también puede decidir que quiere hacer un caso solo con su equipo médico de residentes. También puede pasar. Ahorita el inconveniente que se ha dado es que como no estábamos preparadas, digamos, pero sin embargo el personal es muy hábil en su experiencia también, en el manejo del paciente, al movilizarlo, el cuidado postquirúrgico para cuidar de esa cirugía, ¿verdad? Ese es ahorita la inquietud que tiene y la necesidad del personal de saber postquirúrgico, el cuidado para poder hacerlo bien. Sí, y me voy a adelantar a eso. Ya le dije a Kevin que quisiera que ella trate ese tema ahora. Y le voy a pedir a la doctora Philly que la apoye ahí en eso. ¿Se acuerda que le dije allá afuera que le prometo darle todas las explicaciones de cómo mover al paciente? So I had already talked to her. That's what I said. I'm just going to talk about what we talked before. So she was telling me in the hallway that their fear in nursing right now is that they want to know more about how to move. This is about the mission. That they want to learn more about how to move the patient and what things they can do and not do. So I had already talked to Kevin about it, and I said, We talk about checklist. yeah, we should do like a list of things that they can and can't do for patients with airway procedures. And with Kevin, in the future, we're trying to think. Kevin had the idea of doing a small checklist for them, but that would be after the mission. Like for the mission, they just want to know how can we move the patient, how often can the patient be moved or change sheets and anything. So I think those things that we can work on today. Le dije lo que le acabo de decir, que eso ya lo habíamos platicado y que sí, que me comprometo a que con Kevin vamos a trabajar en algo puntual para hoy, para poderle dar un poco de instrucciones que les queden a ustedes de cómo tratar al paciente. Más adelante nos comprometemos a hacer tal vez algo ya más formal, que lo podamos tener siempre en cómo hacer estos casos, pero por hoy también se puede trabajar en algo un poco más sencillo, pero que les sirva para lo demás. Should we get going? What do you think? Listo. Okay, so so there's just one thing I don't have. Can you grab a bag and a mat? They did. Okay, great. So you have that. Okay. And then we have a section. So that's their nursing. I think they're going to stay. Okay, so if we could just, who are the observers? They need to be like out of the way. No, Where do you want me? Where do you want the observers? I think the observers, if they want to be there, Okay. out of the way. Okay, apenas necesitamos, la voy a mover otra vez. Los que se quieran quedar observando el caso, necesitamos que se pongan del otro lado. Donde And then no if vayan we can interferir have con- just the bedside nurse, and you're in the UCI, and we'll call you if we need La you. enfermera de cabecera, ya vamos a despachar al doctor Guzmán porque él va a estar afuera trabajando. Yeah. Yeah, no, we're gonna call you in Que lo vamos a one llamar. second. We're just gonna start Vamos with a llamar the, cuando lo necesite. Con urgencia. just be right there, minuto. Alright, and then, yep, go. Ya, Yep. entonces, las que quieran quedar observando a la doctora Is Mijo this a fue mi bad error, place to del be? otro lado. Should I just have it handheld and just make sure that I'm out of the way? I didn't know if you wanted to get on top of there and have like a bird's eye view, or stand on a chair. Stand on a chair. So It's up to that's you. Get a bird's eye view. Okay, so we need, Anybody that wants to observe has they need to be back there. calladitas en el otro lado. So there's no confusion of who's taking care of the baby and who isn't. So let's do this. And then who's the bedside nurse? ¿Quién es la enfermera de cabecera y quién es la terapista respiratoria? Ah, no, las dos me dijeron que No, no. just one nurse. Una enfermera y the other is the RT. Okay, the RT is in here. La terapista respiratoria se va a trabajar con sus pacientes hasta que la llamen. Yes, we can. No, just One one. nurse. One nurse. Entonces, que usted va a ser la enfermera de cabecera de Luisito. I don't know if you can stand
Nos disculpamos porque tenemos a las 10:30 la reunión de jefes. Look how Sí, sí, perfect. sí, o sea, Pero sí, no. muchísimas gracias, The only licenciada, por thing is, estar aquí yeah, las I mean- dos. Ha sido What about de the verdad un light? placer. Muchas gracias. They're just saying bye. Oh, the light's fine. ¿Se va a quedar? Sí, se van a quedar. Ya vamos a seguras. Ellas son las tres que están en las áreas. I still de think I'm donde better los off niños down se there. reciben. This is Ok, kind of. perfecto. I just hope we won't fall. I just hope they stop coming back. Claro, que sí, de observar. Muchas gracias. Kevin. We're gonna So you're gonna have to help me. So I'll just stay back here, and you can tell her. So this is Jennifer, and Jennifer is 1.5 years old Tiene 1 año y medio, and has subglottic stenosis. tiene estenosis subglótica, And she went to the OR earlier today, fue a quirófano temprano ahora, where she had airway reconstruction. donde tuvo una reconstrucción de la vía aérea. And so she has a stent in her upper airway, and she's has a trach. Tiene una cánula y en la vía respiratoria arriba tiene un stent, el tubito que les corta. And so she is not baggable or intubatable from above. Entonces ella no se le puede dar respiración por la boca ni entubar por boca. Okay, and you can't see it, but she has one peripheral IV in place. Y no lo puede ver ahorita, pero tiene una vía periferial en su lugar, abierta. And she weighs and she weighs 8 kilograms. Y pesa 8 kilos. She what other information would you like to know about her? ¿Qué otra información quisiera saber de tu paciente? Me está dando peso para que yo calcule lo que le voy a cumplir. Eso. That if the weight is the weight that you're giving her, so she can check the Me tiene que dar dosage. dosis. So your team, if you need help, can probably help with that. Que es tu equipo, si necesitas alguna ayuda, te va a decir. And Que she, solo te está dando como que si tuvieras al paciente con sus estadísticas, con su tabla. Jennifer, and she año has medio. she is an X 32 weeker. She was born premature. Is Ella another piece of fue information. una bebé que nació prematura de 32 semanas. Okay, and she was in the NICU for a week where she was briefly intubated, and then they couldn't extubate her, so she had a trach. Y estuvo en la unidad neonatal, donde después de una semana no pudo ser extubada con éxito, entonces le pusieron la cánula. And so that's why she went to, they found that she had subglottic stenosis, and they did her airway repair earlier today. Por eso se dieron cuenta que tenía estenosis subglótica y por eso hoy, 1 año y medio después, se le ha hecho la reparación. She has no known allergies to any medications, No tiene ninguna alergia que conozcamos a ninguna medicación and she has just been getting some intermittent morphine for pain. y ha estado teniendo un poco de morfina, no seguida sino que en pasos para el dolor. De rascar. Sí. So this is her monitor now. Ahora If you este look es el behind you. monitor, si tú ves atrás, este es el monitor de Jennifer. And you were there to just do your regular checkup on her. Entonces estás aquí para hacer tu chequeo regular como que si fuera tu paciente en ella, le estás chequeando. And if you were to want help, you could get you can ask for help from your team. They're just rounding on another patient. Y que si necesitas ayuda, le puedes llamar a tu equipo que está viendo a otros pacientes en el momento. Está convulsionando. Está convulsionando. Necesita una So if you need help, you una need. vía para cumplirle una dosis de anticonvulsivante. Entonces, So don't tell us what you would do. si You just need necesitas to do ayuda, it. que solo hacelo. Entonces anda a buscarlo. Decir lo que está pasando, no nos contes a nosotros. Paciente convulsionando. ¿Y por qué? Ya subió la convulsión.
Está convulsionando todavía. ¿Natales oxígeno? Sí. Saturación con el Sí. ¿Han cumplido algún medicamento ahorita? ¿No? Está con 89% de saturación. Vamos a poner oxígeno ahorita. Y vamos a llamar a terapia respiratoria también. ¿Llamas de terapia Sí, respiratoria? terapia respiratoria. Tenemos a un niño que está convulsionando, ahorita sostiene la vía aérea, pero tiene una saturación de 82%. Tiene secreciones en la boca. ¿Ya tiene feliz? ¿Qué edad tiene, perdón? ¿Qué edad tiene? Un año. Que toque con su enfermera, nosotros ¿Qué no edad tiene? estamos aquí. ¿Qué edad tiene? 1 año y 4 meses. 10 kilos. Cúmpleme 2 miligramos de midazolam, por favor, para empezar. 8 kilos de peso. ¿Ok? Mira, solo han cumplido. 2 miligramos, ¿verdad? Bien. Bien. Está conectado todo, oxígeno, reservorio, 10 litros. Aspiremos secreciones, por favor. Plan de simétrico. Ok, esperemos. Aspiremos. Tomemos un hemoglucotest de anual, ¿no? ¿Puedo entrar? Sí, entre. Sí, hemoglucos, ¿no? Véngase, novia. Presión para el hemoglucotest. Ok. Tomo Yeah, so the glucosa. blood glucose is ¿Por qué no baja la 47. saturación? 47 de glucosa. Vamos a ocultarlo. Ok, tiene 47 de glucosa. Preparamos un bolus de dextrosa. Si pesa 10 kilos, 10 cc de dextrosa al 50 más 10 cc de ABD, por favor. 10 cc de estroza más 10 Bien. cc ABD. Ok. En bolos número 1. ¿Cumplido? Número 1. Preparemos otro hemoglucotés en 15 minutos. Ok. Bueno, Está todo conectado. Revisemos la cánula. Ya, está bien Está bien conectado. conectada. Está bien conectado. Simétrico. Auscultarlo si está simétrico, Sí, por favor. Está simétrico. Sí. Cumple otros 2 miligramos de midazolam, por favor. 2 miligramos de midazolam. Solo expande. Ok. Presión arterial. ¿Tenemos una presión arterial? Presión arterial, por favor. Me parece que no se escucha. O ya no se escucha. ¿Quién no se escucha? El murmullo vesicular o cuando usted da las ventilaciones. Mejoró la saturación. Sí, ok, saturación bien, pero sigue funcionando. Prepare un fenobarbital, Sí, por favor. perdón que la presión arterial no estaba correcta, la voy a volver a poner. Ah, Ok, no, eso está bien. nos está saboteando. Tomar algún examen para hacer buscar las H y las T. Bueno, Pero por favor, takes a fenobarbital. y Vamos a tomar Temperatura. Tenemos compulsión febril. vamos a tomar Here, puntos, un hemograma, una gasometría arterial. Una radiografía de tórax. Market, the temperature is 40.2. Una radiografía de La tórax. temperatura es 42.2. ¿Cuánto? This is similar. Much better. It might be upside down. Paracetamol, cumplámosle por favor paracetamol 150 miligramos endovenoso número 1. No, no, you have it. Medio físicos también. There we go. Das. Vamos a poner medio físico para bajar la temperatura. Ya le cumplimos paracetamol. Gracias. Las pupilas están neóticas, no reaccionan a la luz. Le vamos a tomar un examen. Díganlo más Sí, alto porque reaccionan a la yo luz. me pongo Tomamos Ah, un bueno. examen de hemograma The electrólico. pupils are equal in Tomamos reaction. exámenes, pues hemos cumplimos paracetamol, hemos cumplido fenobarbital, Tomamos cocina una vital nueva glucosa. la presión arterial 56-15. ¿Sí? ¿Esa es? Sí. 55. Pásenme una carga de solución salina, por favor. Haga eso, 250 ml número 1, 30 número minutos. Llenado capilar, pulsos periféricos. Llenado capilar, The pulses are thready with a cap refill of 4 Haga en seconds. solución 4 salina segundos, pasada pulso número 1. está débil. Esperemos que haga efecto, tocar el borde hepático y volverlo a ocultar si no hay estertores. Bueno,
No se siente grande el hígado. Sigue convulsionando. Y le pusimos Ya le pusimos fenobarbital. fenobarbital, número 1 a 20 le pusimos la primera. No se ven estertores. ¿Ok? Voy a tomar una glucosa de control. Ajá. Nueva glucosa de control. The repeat blood sugar is 230. 230, que ya lo subimos. Temperatura, nueva temperatura. And the temperature is coming down, it's 38.7. Nueva presión arterial. Prepáreme otra carga de solución salina, por favor, 250 ml para pasar en 20 minutos. Salina, 250 ml. Hepatomegalia o estertores. Número 1. Le puede tomar unos gases arteriales, por favor. No hay Carga hepatomegalia. de solución salina No hay. número 1. Terminaron de pasar. Perfecto, segunda carga. Baby still sleeping. What? El bebé todavía tiene No hay convulsiones. estertores. Ok. Tenemos un resultado de electrolitos séricos. Los exámenes que tomamos. Los exámenes. No, they're still pending. Ya se le tomaron gases arteriales. Gases arteriales. Yeah, so the gas is 72757 with a so pH is 727, PCO2 is 57. pH de 727. 7.7, CO2 is 57. CO2 57. 57, The oxygen is Oxígeno. 100, 727. and the 100. bicarb is 18. Ok, el aspiremos. bicarbonato 18. Ok, aspiremos nuevamente. Oculta si no tienes silencias, por favor. Yeah. You're getting some Voy a thick preparándome. bloody plugs that are coming Vamos a out. poner- Está sacando unos coágulos sangrientos De la en la traqueotomía. succión. Just a little. Solo un poco. Ok, está bien, está bien. Vamos a ponerle Depamín 15 por 10, 150 miligramos de Depamín, por favor. Reservado. Depamín 150 miligramos número 1. Número 1. Número uno. Pasando. Dirección de saturación voy a lavar la cara. Ok. ¿De qué le está poniendo? Difenilantoína. Fenitoína. Dopamina. Ajá. Mediofísicos. Tiene medio Vamos a físico. poner acá. físicos. Mediofísicos, también. Sí. Ajá. Ok. Estamos pasando. ¿Está bien pasando? Sí. El ritmo cardíaco está bien. Nueva presión arterial, por favor. No te que cargues cruzar. Sí. La saturación está muy bien. Presión arterial, por favor. Viene. De que somos más rápidos. Ahí vamos. Ya pusimos 2 de mina, 1 de feno, 1 de pamín. Y 2 cargas. Y 2 cargas. Así vamos en el algoritmo ahorita. Ajá, así vamos en el ritmo. Ya indagamos en las H y las T, por lo menos electrolitos. También que está acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Ok. Para estar en el percentil 5, así como está. Sí. Viene que otra carga. Pues dale, llenado capilar ahora y pulsos periféricos. Cap refill is now 2 seconds. 2 segundos. Y pulse. And the pulses are 1 plus in the periphery and 2 plus in the fabric. Uno y dos están débiles. acá. Pasémosle una tercera carga. Ajá. Pasémosle de 200 ml de solución salina, por favor, más despacio, unos 30 Carga minutos. pasando de 250 ml de solución salina número 1 a pasar en 30 minutos. Ok, ocultalo, Elías. Está mejor. Temperatura. Alright, and your temperature now is down to 38. 38. Los ruidos pulmonares, si no hay sibilancia, para ver si no No hay agregamos sibilancia. algún autoventilador, ¿no hay? No, no hay Okay, we're gonna stop. Vamos a Okay. parar. And we can do it just standing in a circle. Vamos a hacer parados todos en un círculo. And we'll just go right into our debriefing, okay? Yes. Vamos a empezar con nuestra retroalimentación. So how did that feel? How ¿Cómo se are you sintió? feeling? I think Aquí we have, también. You can do it in Spanish. So, yeah. Lo pueden hacer. Es estresante, es similar al momento que vivimos allá con el paciente, que sí tiene vida, ¿verdad? Y acá con el maniquí. That she Es felt that it was similar. very stressful and that she did feel that it was very similar when a patient is coding in
the unit. That is very similar, very stressful. Okay. Anybody else want to share how they're feeling about the experience? ¿Quiere compartir cómo se sintió la experiencia? Realmente casi es similar a la que vivimos porque siempre nosotros tenemos cerca del paciente la bolsa, máscara pero a veces las sondas de aspirar sí están más lejos, entonces yo tuve que correr a traer la sonda, a traer para aspirarlo, pero casi siempre le pasa eso. That everything that happens she thinks is very similar because normally they do have the ambu bag near the patient, but when you want to aspirate the patient, she normally has to go look for it, and she went and looked for it to aspirate the patient, so she felt like it was a real moment when she was being asked to do something and she had to go get it. Es similar a la vivencia que tenemos allá, con la diferencia de que acá estábamos los que necesitábamos estar alrededor del paciente. That is very similar to what she experiences, with the exception that right now she felt like the people around the patient were the people that the patient needed. And that doesn't always happen in real life? Y eso no siempre pasa en la vida real. Sí. Y hay más gente siempre, hay un montón de gente que no ayuda. The fact that there are a lot of people that don't help around. Okay. Al paso, ¿El qué? al paso, cuando uno va a traer cualquier cosa, encuentra alguna persona que That casi when se she's lo pasa trying, llevando. that when she's trying to look for things, it feels like you're gonna run over someone, and it's always somebody moving around. Yo quiero decir algo también que yo me siento como un caso real, pero a la vez me siento cómodo porque estoy con mi equipo, que conocen de alguna manera los pasos a seguir, pero que no es lo mismo que se puede experimentar en otro lugar, en el cual no trabajamos frecuentemente esto y entonces los tiempos los perdemos, o la sincronía del equipo. Entonces de ahí es donde viene que cuando todo el hospital se capacite y llegamos a lo mismo, esto va a fluir y los errores van a ser menores y los tiempos de acción van a ser mucho menores. That he said that he feels like this is as a real case, but that in this case he felt comfortable too because he has his own team. But he thinks that when this happens in another area or when he doesn't have his team, it's going to be very different because he knew his team and knew what to ask and they knew the procedures. Okay. But that he thinks that it will be helpful if we start training in other parts of the hospital or with other staff, that they can feel more comfortable working with people that they don't normally work with. Okay. Is there anything that you feel, looking back, that you feel like you wish had gone better? ¿Hay algo que sienten que viendo para atrás creen que hubiera podido pasar mejor? Creo que nos faltó corroborar completamente los signos vitales, porque quizás nos enfocamos en la saturación, que era lo que tenía más bajo, pero no habíamos reparado en la temperatura, no nos indagamos como la causa de la taquicardia. Entonces la fiebre era un elemento importante, pero que posteriormente pues se trató. That he thinks that they should have looked at all the vital signs and they didn't check one by one, that they at the beginning just focused on the saturation, the oxygen, because they felt like that was the one that was more important, but they didn't check the temperature, that they didn't think of the temperature at that time, that it could have been the cause of the arrhythmia or the tachycardia, and that they should have checked all of them to see that the temperature was a big part. Hay algo bien importante, nuestro monitor estaba, si se fijaron, yo hacía esto, porque no lo veía, entonces el paciente debió haber estado así. That one of the things that she thinks was wrong was that she couldn't see the monitor, that she was trying to see, but she thinks that the bed position was in the wrong place. También aunque a veces parezca que hay mucha gente alrededor, pero por ejemplo con mis compañeros trabajamos, cuando hay un caso así siempre estamos dos, porque yo estoy aquí y a veces también necesito algo y entonces el otro compañero viene y me lo da para que yo no me mueva de cómo estoy así para estar cerca del paciente. That one thing that she felt it was very different, that even though we felt like there was a lot of people in, she normally works with another RT together, so she's at bedside and the other person is looking for things that she's asking for. Okay.
Igual creo que es De con igual enfermería. forma, trabajamos en enfermería. Está la compañera que nos auxilia. Uno está cumpliendo, está atendiendo, y la compañera que nos auxilia está un poco separada de nosotros. Por cualquier cosa que nos pida, ella va a traerla y nos provee. That they also work in the same manner with nursing. That normally it's not one nurse, but it's the nurse in charge of the patient and an auxiliary nurse that is going back and forth seeing if they need something. So you, Que en algunos casos so you have all mentioned lots of really important points that you've shared, and I've tried to keep a mental list, and I hope that we can circle back and talk about some of them. But now we're gonna go on to part 2. Remember we said there would be 3 parts? So, Que todos ustedes han dicho cosas muy importantes y que cada cosa ella la va a tener de tratar de tomar en cuenta y tener en su cabeza, porque han sido observaciones muy importantes, pero ahora, como ella le comentó, vamos a seguir al paso número 2. okay. So this was an ex 32-week, 1.5-year-old with subglottic stenosis. Que esto, como se había mencionado, era un paciente prematuro de 32 semanas con una estenosis subglótica, Who today went to the operating room for airway reconstruction and came back with breathing through the trach, but with an internal stent in the upper airway. quien se acaba de salir de operación donde tuvo en cirugía una reconstrucción de la vía aérea en la cual salió con el stent puesto. Meaning that this patient was not intubatable or bagable from above. Lo que significa esto es que este paciente no era entubable ni para ponerle la bolsa de ambú por boca. And you were all called to the bedside because the patient had a very unexpected event. This wasn't a patient with a history of seizures, but was suddenly seizing and desaturating and tachycardic. Y que fueron llamados a la cama del paciente porque este paciente se comportó como un evento espontáneo donde empezó a convulsionar sin haber tenido antes un historial de convulsiones, tenía alta temperatura y taquicardia. And one of the most important pieces of information to share with the team in this situation is the fact that the patient is not intubatable or bagable from above. Y una de las piezas más importantes en un caso como este es dejarle saber al equipo que este paciente no es entubable ni, ¿cómo se dice? Que se le dé ventilación. Ventilación con bolsa por la boca. And I would argue, Elias, that you were very correct in the order of operations here. That the first thing that you wanted to make sure was that the patient had a patent airway, and you listened and you asked for the baby to be suctioned, and I think that is always number 1. Y que cree que ella pudiera discutir con el doctor Elías, que cree que al revés, que se hizo las cosas correctas porque cree que lo primero era succionar, escuchar al paciente, y eso cree que era la cosa número 1, ver que todo estuviera abierto. And your suctioning and your support through the trach resulted in improved oxygen saturation. Y que su succión y la oxigenación por medio de la cánula hizo que subiera la oxigenación. And so you did your A and your B first, and then you went on to C, and you noticed that the baby's heart rate was very high, and it was hard not to notice that the patient was also seizing. Y que hicieron A y B y estaba correcto, y que también después pasaron a C, que era ver la Convulsion. No, you said something else. La circulación, la taquicardia, y después Oh, vieron que el that paciente first estaba they saw, convulsionando. que primero vieron la taquicardia del paciente y después vieron que porque estaba convulsionando. And you asked for the blood pressure, and the blood pressure initially was okay, but the baby had a very high heart rate. Y preguntaron por la presión arterial, y que la presión arterial estaba bien inicialmente, pero tenía el ritmo cardíaco bien elevado. And you went very quickly on to disability and thinking about the seizures and what you would do to stop the seizures. Y fueron muy rápido a ver qué era lo que estaba pasando con las convulsiones y cómo parar las convulsiones. And unfortunately, when you gave your second dose of Versed, and you looked, the baby then became quite hypotensive. Y que lastimosamente con la segunda dosis de Midazolam. midazolam vieron que el bebé se hizo hipotenso. And so you circled back, A, B, C, and you gave fluid. Y que circularon de regreso y dijeron, ok, entonces vamos a dar fluidos.
And so I actually think that you were very thoughtful about the order in which you responded to what was going on. Y que cree que en realidad fueron muy cuidadosos en el orden en cual se iba a tratar al paciente. And you started to think, why is the baby seizing? And I could see your mental differential diagnosis that you went through in your mind that you then shared with the room. Y que fueron primero a buscar también el diagnóstico de las convulsiones y que ella podía ver más o menos lo que estaba pasando en sus mentes en la forma de diagnóstico para poder atender y parar las convulsiones. And you thought about hypoglycemia. Y pensaron de hipoglicemia. And you thought about acidosis. Pensaron también de acidosis. And you thought about fever. Y pensaron también de la fiebre. Trauma. And you looked at the pupils. Yeah. Y también vieron para el trauma y vieron a las pupilas. And sometimes it feels in these situations like, oh my gosh, it took forever to get there, but you did all of these things in a very short period of time. Y que a veces se siente como, ay Dios mío, todo lo que hemos pasado para llegar a esa conclusión, pero que lo hicieron bien y lo hicieron en un periodo de tiempo muy corto. And you did all of those things without losing sight and without your team allowing the team to lose sight of the fact that you could not deal with the airway from above. Y que hicieron todo el tratado del paciente, hicieron todos estos pasos sin perder de vista que el equipo y los que estaban tratando al paciente se olvidaran que no se podía dar respiración por boca. Because it's very easy when you're called for an emergency to a bedside to forget big details like that. And so, like you have signs at your bedside for those patients, we do that in Boston too. To remind everybody, this patient is not intubatable or bagable from Y above. que en los momentos de crisis es fácil olvidarse de esas cosas, pero que también sabe que no se olvidaron y que como en Boston y como ha visto en unidad, eso se le pone al paciente en la cama donde se dice que no es intubable ni bolsa de ambu por boca. So I'm going to stop there about the medicine and ask if you have any questions related to the medicine before we circle back to some of the issues you brought up at the start. Entonces que vamos a parar con el punto número 2 de medicina y que quiere saber primero si tienen alguna otra pregunta médica que quisieran dar antes de circular de regreso al punto 1 que hablamos. Los casos están muy bonitos, es la vivencia que tenemos y sabemos de que ese es nuestro diario vivir acá, pero nosotros nos vamos a retirar porque tenemos reunión. So she said like it's not a medical question, but the case is super pretty and she really felt like it was in real life case, but she has to go because she has a meeting. Thank you so much for spending so much time with us. I hope a few of you can stay. Sí, Yeah, is that okay? Gracias. Disculpa por interrumpir, yo pensé que algo pasaba porque la vi corriendo. So, ¿la vio cómo? La vi corriendo ella para acá y pensé, algo pasa, voy a ver qué pasa. And she said like that she's apologetic about the interruption and that she came in the middle of everything, but she saw her running out and out. And she's like, oh, something's going on, I'm gonna go check. Okay. Pero es una buena respuesta. Let's talk about what we That did it's with the this. right response, so I said it's good. So there's so much that we could unpack, but I want to be respectful of everybody's time. But there were a couple themes that I heard repeated that I thought maybe we could focus on. Dice que quiere ser muy cuidadosa con su tiempo y respetuosa con el tiempo, que solo quiere tocar en un par de temas que ella vio que se repitieron en las respuestas que le gustaría tocar. One of the themes related to feeling like you didn't have the resources that you wished you'd had around the bed in a timely fashion. Dice que una de las cosas que oyó repetidamente es que el sentimiento de saber que no tienen lo que necesitan alrededor del paciente lo más rápido posible. And resources can be supplies. Our greatest resources are each other though, right? They're the human resources. Que los recursos pueden ser insumos y también puede ser la gente y los recursos como ustedes son recursos del paciente y que lo más importante es el recurso humano alrededor del paciente. A veces nosotros casi siempre tenemos todo lo que necesitamos, lo único que es el espacio que no nos permite tener a la par del paciente todo lo que al momentito puedo agarrar aquí sola, puedo agarrar aquí a la par del paciente, pero sí lo tenemos. Entonces por eso es que a veces
necesitamos 2 personas, ¿verdad? Una que está aquí y la otra que me está auxiliando para alcanzarme lo que necesito. That she feels like they have all the resources close to a patient, but because of the spacing in the unit, they can't have it right next to it. And that's why she thinks they always need 2 people in case of a code, so the other person is trying to look for them. So you need like a runner to go and get those things. Entonces que necesitas alguien que corre y traiga esas cosas. Were you gonna say something? ¿Iba a decir algo? No, okay. So I'm wondering, so in this situation, it was hard to anticipate this emergency. En esta situación fue un poco difícil anticipar la situación que estaba pasando, la emergencia que estaba pasando. But there are a lot of patients where if we went bedside to bedside, you could probably tell me if I'm going to be called to this bedside, this is probably the emergency that it's going to be. Que en caso de que ustedes si fueran de paciente por paciente en su unidad, que probablemente ustedes digan, bueno, si me llaman en una emergencia del paciente B, yo creo que sé más o menos qué tipo de emergencia sería porque conocen al paciente. And so one thing that I think can be helpful is when you do your morning huddle, maybe you do this, where you can have that discussion and anticipate in advance so that you can be better prepared for those emergencies. Que una de las cosas que se le ocurre que pudieran hacer es a la forma de hacer la ronda de pacientes que están haciendo todos juntos, que un tema de discusión podría ser, creemos que este paciente si tuviera una emergencia, eso fuera lo que pudiéramos esperar. So one example for the patients that have just had airway surgery would be they are at increased risk of plugging their trach with thick bloody secretions. Que por ejemplo en un paciente como este que tenemos que acaba de salir de una cirugía de vía aérea, podemos anticipar que este paciente, uno de los riesgos más grandes que tiene es que se le tape la cánula por secreciones gruesas de sangre. And so maybe for that patient you decide I'm going to tape an 8 French suction catheter to the end of the bed so that I'm not in that moment relying on a friend to go race and get it while my patient is turning blue. Entonces que en este tipo de casos si podemos anticipar en la ronda de la mañana qué es lo que va a necesitar ese paciente, en la ronda de la mañana yo puedo decir, entonces para este paciente lo que puedo llegar a necesitar es un catéter French 8 que lo voy a tapear a la cama, por si eso pasa no tengo que pedir a una compañera o compañero que lo busque en el momento que el paciente se ponga morado. So obviously you can't have everything at the bedside set up all the time, but you may decide there's 1 or 2 things that you want at the bedside for that emergency that you anticipate. Dice que obviamente tampoco podemos tapear todo lo que pueda necesitar el paciente a la camilla, pero que en el momento de hacer la ronda todos pueden decidir, bueno, este paciente va a necesitar 1 o 2 cosas que pudiese necesitar en urgencia, que lo podemos tener en el momento de la camilla. So there's anticipating hours in advance, but there's also anticipation during the emergency. And what I mean by that, Que entonces se puede hacer una anticipación horas antes de una emergencia al hacer este tipo de cosas, pero hay otro tipo de anticipación en el momento de la emergencia de las que le quiere hablar. what I mean by that is that the leader may say, okay guys, we have a 1.5-year-old fresh airway surgery who's seizing. I'm worried that if we have to give multiple doses of midazolam, he's going to become hypotensive. So can you go get us a bolus of saline now to be ready? Dice que en el momento de ver la emergencia, el líder puede decir, tenemos un caso de una vía aérea reciente, una reconstrucción de vía aérea reciente que está convulsionando, le vamos a dar la midazolam, pero creo que puede ser que se ponga hipotenso, entonces en ese momento decir, bueno, creo que me vas a necesitar tener un bolo de solución salina preparado. So instead of waiting for the baby to become hypotensive and then ask, you as the leader help the team, give them a window into how you're thinking about the patient, and you give them the information they need to be prepared. Que entonces al hacer esto, el líder del caso puede estar
compartiendo un poco de la información de qué él está pensando sobre el paciente para darle un poco de dirección al resto del equipo en lo que ustedes mismos pueden tener que anticipar. And then the very last point that I'll make, and I know that you all have to go, is it was not clear to me, and maybe it was clear to you, I didn't know who was in charge. I wasn't sure. Was it Dr. Guzman or was it Elias? And so I think for the team, it's hard for them to be taking orders for multiple people, and it's really important to establish, and maybe, Elias, maybe you're the team leader, and the team leader always stands at the foot of the bed, okay? And then maybe Dr. Guzman, maybe you're right here, and you're the code whisperer, you're helping Elias, but everybody is getting their orders from you, so that there's less confusion. Or maybe you're the leader, and Elias is helping you, but whatever it is, so that people understand who's in charge. And if you're standing here, this is prime real estate. The nurses need to be able to get to the patient. So to think about how you stand is important. Que ella no le fue muy claro y no sabe si fue ella la que no entendió bien, pero que una de las cosas que ella siente que notó es que siente que no entendió quién era el líder del grupo. Entonces que dice que en un momento de caos tener un buen líder que se sepa que él es el líder ayuda a como enfocar al equipo. Entonces ella también mencionó que para identificar al líder, el médico que esté lidiando el caso de cabecera debería de estar parado al frente del paciente para que el equipo se enfoque en las direcciones que el médico está dando, y el médico auxiliar puede estar al lado del paciente soplando las respuestas o las posibles causas de lo que está pasando. También mencionó que al médico, al estar él parado a la par del paciente, quita espacio primordial donde la enfermera y la terapista respiratoria pueden tener acceso directo al paciente. Entonces, ¿qué es mejor? Reposicionar al médico líder en la cabecera del paciente para que sea una dirección un poco más eficaz. And this crib doesn't go down because you would want the person at the airway standing here. It's a small crib. You probably, the baby would be small, and you would turn the baby this way so that you have an airway person, you have a leader, and the nurses on either side. Yeah. Que dice que esta camilla tiene la dificultad que no baja de la parte de la cabecera, que normalmente la persona que esté dando la ayuda de la vía aérea debería de estar en la cabecera del paciente, pero que en un caso de un bebé pequeño, lo que ella esperara es que roten al bebé para que la persona que esté dando la respiración o el auxilio para respirar esté aquí, el médico esté en los pies y las enfermeras en el lado. Alright, I'm so sorry for keeping you guys so long. I'm wondering if we could just do a quick round robin and everybody could just share one takeaway. Dice que perdón que les ha tomado tanto tiempo, pero quisiera saber si podemos hacer una ronda rapidita y preguntar qué es lo que se llevan de la lección del día de hoy. Doctor Guzmán, no sé si quiere comenzar usted. Sí, lo primero es que son unas personas espectaculares que nos tratan de una manera diferente a como nos han tratado en otras misiones. Espectacular, o sea, le vuelvo a repetir, espectaculares, y la forma en que la doctora Phoebe y Kevin sí. Se han involucrado con nosotros como que fuesen parte de El Salvador. Eso es lo I primero. said he's going to make you cry because I cry all the time. And he said that first of all, he just wants to say that this is a spectacular team, and he hasn't seen anywhere like being treated like this by a team that comes to the hospital. So first of all, he just want to say that both of you are just like, spectacular in the way that you treat them, and that Kevin and you have been just so graceful about all of this. Well, you're very generous, but really It's you. it's all you. You all of you lean in, and you're so curious, and you're so dedicated to the children, and if we can help in some small way, we're honored to do that. Dice que usted es demasiado generoso, que al revés, que son ustedes los que nos extienden la mano y los que siempre están encima y curiosos de aprender y mejorar, y que si al revés, que si ellos les pueden ayudar en algo, aunque sea poco, que o sea, lo que quieran, ellos están dispuestos. Ok,
Lo otro es, bueno, ya fuera de los halagos que son muy importantes para nosotros, estas camas fueron dentro de 15, 20 días, yo tengo 22 camas nuevas que no van a tener estos sistemas que son desde 50 años atrás, para poder cambiar los roles, porque estamos acostumbrados así culturalmente, porque tenemos nuestras barreras, que son estos, ¿verdad? Entonces, lo primero de la cama, por eso no agarramos el rol que científicamente se utiliza en otros lados, no tenemos nosotros eso. Y si los colocamos de lado, les cuelgan los pies, les cuelga la cabeza, entonces es algo fuera de lo que científicamente se tiene que hacer. That apart from saying thank you and from the flattering that he thinks is necessary, the other thing is that the constructions in the bed are a big issue. But that's going to be something of the past, because next week he has 22 beds coming, new beds, and that they say that they do rotate the patient, and then the patient feet are hanging and the head is hanging, and then he does understand that it's not the right way or the right procedure that they do around the world, but in here, because of the limitations, they just do it like that. But he's hopeful that with the new beds, that it's going to make a difference to establish roles. Yes, yes. Y por supuesto que esta herramienta de simular nos va a ayudar a nosotros a consensar una forma de tratamiento de todo el hospital. Entonces todos vamos a saber cuáles van a ser nuestros roles, independientemente en el momento que nos toque, vía aérea, líder, compresiones, medicamentos. Eso ahí Then he también. thinks that this will also be a wonderful tool that would help the whole hospital understand better positioning and better roles when an emergency. And it will change depending what role you get in that scenario. It could be that you're assisting or that you're the leader, and that will change the way that the culture of the hospital is being done. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. What do you guys think? Do you have any takeaways? ¿Alguna cosa que cree que se lleva de esto? Dos cosas. En primer lugar, For the airway patients, she thinks that apart from knowing more about the cases, they also knew that they needed extra personnel focus on patient care in the respiratory area. That's make it better for them to learn about the airway and to know that they're doing a better job without feeling exhausted, and that she feels that it was that coordination that has made her possible for her to learn and work better with the patients. It's hard to learn when you're so stressed that you're just treading water. Dice que sí, que es difícil aprender cuando uno está sofocándose y tratando de estar arriba del agua con el trabajo que tiene. Elias, any takeaways that you wanted to share? Sí. ¿Elías, alguna cosa que tengas que decir que se Sí. puede llevar de la experiencia? Bueno, solo quiero decir de que nosotros vemos a doctora Phoebe como parte de nuestros profesores, que ha ido como sembrando enseñanzas cada vez que ella viene, en estas 2 veces que ha venido, pues todos los consejos, las recomendaciones que nos ha dado, pues no caen en saco roto, y usted apoya al doctor Guzmán, que es nuestro mentor, y él se encarga de multiplicar sus recomendaciones, de hacernos énfasis en ver eso. So he says that first of all, they see you as their teaching professor when you're here, and that they think that you should know that you haven't put the seeds on unfertile ground, that the seeds that you're doing and that you're putting in here in El Salvador, they're growing, and that those seeds are taken by Dr. Guzman and they're spread all over with his leadership, and that he feels like every little thing that you've been teaching, they've been growing. So seeds only grow when they get fertilizer and they get sunlight and they get water, and that is Dr. Guzman. He is a visionary, and we have noticed everywhere we look all of the amazing things that Dr. Guzman and his team, all of you have accomplished over these last 3 years. We are blown away, truly. Que las semillas que se fertilizan, que las semillas que se siembran solo crecen si se fertilizan, si tienen sol y si tienen agua, y que para ella el doctor Guzmán ha hecho esa parte, y que por eso han crecido tanto, y que para ella en estos últimos años ver cómo ha cambiado la unidad de cuidados intensivos, ver todos los cambios que se han hecho, o sea, dice que es increíble, que no lo puede expresar.
And I just want to say thank you for this opportunity. For us, simulation is a very important part of our education. And I had once the opportunity to travel to Houston, and I saw a mannequin like this, and I said that is far away from us, but you make this for real. So we appreciate all your support and your thoughts for us. Well, thank you, Anjali. Go team, go team. No, I'm gonna. I know he was here. Yay. Kevin. It's amazing. Yes. It's an amazing thing to Qué Your leadership, amazing. De verdad que los cambios son increíbles. Los cambios, y creo que para todos ha sido una sorpresa. And I was just speaking outside to one of the oromaxillofacial surgeons. Y que ya estaba justo hablando afuera con los cirujanos maxilofaciales. And he asked me, what's going on inside? Y le preguntó, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? And he said, I want to have a mission to learn how to operate. Y que le dijo que quisiera tener una misión para saber cómo operar. And I said, that's not our mission. Y le dijo, esa no es nuestra misión. Our mission is to care for patients together. Que nuestra misión es cuidar a los pacientes juntos. And I said, if he wants to have us come down to learn craniofacial surgery, he also has to work with you and be part of that team. And it's so important what you're doing. So thank you. Que si quiere que nosotros vengamos a tratar de aprender sobre cirugías craniofaciales, también tiene que ayudarles a ustedes aquí en estos cuidados y que todos podemos trabajar en conjunto como un equipo. Amazing. Thank you. Will you be here this afternoon? 'Cause